de Cristo, hermanos. Bueno, una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios juntos y vamos a ponernos en sus manos para que Él nos enseñe. Padre precioso, en esta tarde tan bonita que tú nos das, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para estudiar tu palabra juntos, Señor. El Evangelio de Jesucristo, Señor, conforme a Mateo. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Ok, hermanos, bueno, vamos a leer aquí en Mateo 26, el verso 30, y vamos a leer 20 versos del 30 al 50. Vamos a tratar de hacerlo en 25 minutos para así dejarle tiempo a la hermana Pati también. Pero dice así, miren, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El himno lo cantaron en el cenáculo, o sea, el lugar donde habían tenido su última cena. Y cantaron el himno y de ahí salieron al monte de los olivos, que estaba cerca. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esa es una profecía que se encuentra en Zacarías 13:7. Pero él les dice ya que ese día, en ese momento, en ese rato, va a suceder que todos se iban a escandalizar de él. Y luego dice, está escrito, pero dice, se van a escandalizar, pero no los reprende porque se van a escandalizar, sino que les dice en el 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto está muy tremendo, hermanos, porque le está diciendo que va a ser entregado para ser crucificado, pero que iba a resucitar, que iba a vivir otra vez, y luego iba a ir con ellos delante a Galilea. Galilea es la región norte de Israel, es donde está el lago de Genezaret, Capernaum, y todos esos lugares donde el Señor vivió, creció, y también parte de su ministerio fue en Galilea. El templo está en Judá, en la ciudad de Jerusalén, al sur. Pero dice, voy a ser crucificado y luego después de ser enterrado voy a resucitar y voy a ir delante de vosotros a Galilea. Dice, respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, Pedro está diciendo aquí, yo soy mejor que los otros 10, Señor, porque acuérdense que ya nada más quedaban 11. Judas se había ido a hacer un trato con los principales sacerdotes y los escribas y los líderes religiosos y les había dicho que cuánto le daban por entregarles a Jesús. Y ya recordamos que acordaron 30 monedas. Si eran 12, pero Judas se fue de los 12, del grupo de los 12, cuando estaban cenando. Antes que terminaran la cena, Judas se fue. Quedaron 11. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí en el verso 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Les digo, él está diciendo, los demás sí, pero yo no. Como quien dice, yo soy mejor que ellos. Yo tengo mejores capacidades y cualidades. Ellos sí, quizás escandalicen, pero yo nunca. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¡Wow! Eso sí está tremendo.
porque le estaba diciendo que se iban a escandalizar, o en otras palabras, que lo iban a dejar, que lo iban a abandonar. Y el Señor le dijo, mira Pedro, no solamente me vas a abandonar, sino más fuerte que me vas a negar. Abandonar los demás, pero tú me vas a negar. Y no una vez, ni dos veces, sino tres veces antes que el gallo cante. Eso está duro. Pero fíjense lo que responde Pedro. En el 35 le dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miraron a Pedro muy valiente y eso contagió a los demás, a los otros 10, y dijeron lo mismo porque estaban mirando que Pedro estaba actuando de esta manera. Lo que pasa aquí podemos mirar algo, que Pedro, su intención era buena. Él pensó que sí las podía. Él dijo, yo no lo voy a abandonar. Y cuando el Señor le dijo, no solamente me vas a abandonar, me vas a negar, y no una vez, sino tres veces. Él, su sinceridad, su carácter, su forma de pensar, él pensaba que en verdad no lo iba a negar, ni lo iba a abandonar. Él confiaba en sí mismo, ponía su confianza en él. Pero por eso el Señor dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza siempre en Él, en Cristo, porque Él es el que da las fuerzas al cansado. Él es el que nos da la paciencia, nos da todo lo que nos da su espíritu para poder vencer, para poder triunfar. Y cuando uno confía en sí mismo, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad. Pero es mejor confiar en Cristo en cualquier situación de nuestra vida, poner nuestra confianza en Cristo, nuestra mirada en Cristo. Cuanto más difícil se ponga, cuando más fea esté la situación, confiarnos y agarrarnos más del Señor. Amén. Ok, bueno, hasta ahí llegamos en el verso 35, pero ahora vamos al verso 36. Dice, entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ok, ahí en el huerto de los olivos estaba un lugar que se llamaba Getsemaní. Quizás fuera un molino donde prensaban la oliva, porque es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. O sea, se prensa la fruta del olivo y luego eso despide un aceite que ellos recogen. El aceite les servía para muchas cosas, para iluminación, para ungüento y también para cocinar. Entonces les dijo a ellos cuando llegaron a Getsemaní que lo esperaran ahí, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro a Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, los hijos de Zebedeo son Juan y Santiago, o Juan y Jacobo, porque es lo mismo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Entonces, ellos dos son los hijos de Zebedeo. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ok, estos tres hombres siempre andaban con él, estuvieron con él cuando fueron al monte de la transfiguración y también cuando oraron por la hija de Jairo. Porque de los 12, estos eran el círculo más cercano a Jesús. Eran los que estaban siempre más cerca de él. Y por eso es que los tomó. Y luego dice que comenzó a estremecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Podemos mirar que dice que está su alma muy triste hasta la muerte, porque él tomó una humanidad y como persona él sentía todo lo que es dolor, sufrimiento, todo. Él se humanó a sí mismo
pero sin la, ¿cómo podemos decir esto? Sin la conducta fea, moral del pecado. No había en él nada inmoral, porque él es el santo de los santos, aunque se humanó, pero en él no había pecado. Y por eso él podía sufrir como un hombre, porque se humanó a sí mismo, se hizo hombre, para poder pagar el precio, la redención por nuestros pecados. Por eso él dormía, por eso él comía, por eso él lloraba, por eso aquí sufrió y decía, se angustió, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En otras palabras, espérenme despiertos aquí. Amén. El verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muy bien, entonces miramos que esta es su primera oración, porque fueron 3 oraciones, pero esta es su primera. Cuando dice pase de mí esta copa, no quiere decir que no vaya a pasar por la crucifixión o por el sufrimiento, porque el Hebreos dice que el gozo que él miró al ser entregado, el gozo de la salvación que pagó. Y otra de las cosas también, hermanos, que 7 veces les dijo a ellos que él iba a ser entregado en manos de los principales sacerdotes y de los escribas. 7 veces les dijo que él iba a ser entregado en manos de ellos para ser condenado. Y después estos principales sacerdotes y los escribas, una vez que lo condenan, un juicio que tuvo muchas, no fue un juicio justo ni legal, nada tenía ese juicio de verdadero, era un juicio falso. Pero el Señor dijo, voy a ser entregado en manos de ellos, me van a condenar a muerte y luego me van a entregar a los gentiles para hacer, se van a burlar de mí, me van a azotar y luego me van a crucificar. 7 veces lo dijo. Lucas dice también, dice que cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba, dice, levantó su rostro y se fue a Jerusalén. Y también dice que a él nadie le quita la vida, sino que él la pone y la vuelve a tomar. Y también dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Todo esto él lo estaba diciendo desde antes que llegara este tiempo. Podemos mirar que él sufrió el gozo y era para él un gozo. Como dice también Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Bueno, el verso 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, porque los encontró durmiendo. Luego en el verso 41 le dice, velad, orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso está tremendo. ¿Cómo podemos vencer la carne? Con la oración. La oración es algo bien bonito. Mientras una persona está de rodillas, o por ejemplo, un padre de familia, una madre, un pastor, mientras está de rodillas, su familia está de pie, la iglesia está de pie. La oración, el justo, el que ora, que siempre está en oración, va a estar en victoria. Puede venir vientos, pueden venir ríos, puede venir lluvia, pero la oración sostiene al justo. Entonces dice, otra vez,
Otra vez fue y oró por segunda vez, les digo, oró 3 veces, esta es la segunda. Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Podemos mirar su condición de hombre que se humanó a sí mismo. Pero el 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estaban cansados, estaban cargados de sueño y los encontró durmiendo. Todo el tiempo estuvieron durmiendo. Él les dijo que velaran con él, que lo esperaran velando con él. Y todo el tiempo que regresó los halló durmiendo. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. Este era el momento que estaba él esperando para que se cumpliese toda la profecía, todo lo que está escrito desde el Génesis hasta hasta Mateo, hasta lo que estamos leyendo ahorita, a lo que dijo el profeta Juan el Bautista cuando lo miró acercarse a él y que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque al hablarse de un Cordero se está hablando del sacrificio. Muy bien, entonces Lucas registra la tercera oración y dice que en la tercera oración vino un ángel del cielo y lo confortó. Habló, ¿qué le diría al ángel cuando habló con él para confortarlo? Bueno, no dice, pero dice que vino un ángel y luego lo confortó. Pero aquí dice, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El 46 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien. ¿Quién era el que lo entregaba? Vamos a mirar adelantito. En el 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas. Acuérdense, este era uno de los 12. Él había ido a hacer un trato con los principales sacerdotes y con los escribas. Y entonces, cuando él recibió el dinero, hicieron un plan. Dijeron, vamos a hacerle de esta manera. Y él encabezaba a este grupo que venían a aprender al Señor. Él era el encabezador de todo esto. Dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Muy bien. Dice que de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Esto quiere decir que se llevó un tiempo para organizar a esta gente que venían con espadas y palos. Ok, pues aquí ¿quién va a agarrar los palos? Yo agarro palos porque yo no sé manejar la espada. Y se pusieron de acuerdo, se llevaron un tiempo y dijeron, Judas, tú nos vas a llevar a donde está él. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes habían dicho que no lo iban a prender en el día de la Pascua, de la fiesta, sino 2 días después. Pero en esto Judas es un instrumento porque después dijo, no, esta noche yo sé dónde va a estar, yo sé dónde él ora, yo sé el lugar donde lo podemos encontrar. Si vamos, lo hallamos ahí, yo se los entrego. Y se organizaron y se fueron a donde estaba el Señor, en el Getsemaní, y con él iban esta gente con palos y espadas. Bueno, el 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle.
Ok, pues aquí también quedaron de acuerdo antes porque dijeron, no, Judas, ¿y cómo vamos a saber cuál es? Porque él anda con 11. Cuando andabas tú eran 12, pero eh, ¿cómo vamos a saber? Y él dijo, bueno, yo le voy a dar un beso y al que yo bese, ese va a ser, ahí a ese lo aprenden, lo agarran. Dice, enseguida se acercó a Jesús y dijo, me da mucho gusto mirarte. ¿Cuánto gusto mirarte? Porque ese es un saludo romano. Salve. Ese es un saludo que usaban los romanos. Acuérdense cuál es el saludo de los judíos. Shalom. Paz a vosotros. Pero salve es un saludo romano, que quiere decir mucho gusto de mirarte. Y él vino y le dijo, me da gusto, mucho gusto mirarte, maestro. Y luego le besó. Y en el 50, Jesús le dijo, esto está terrible, esto del beso, porque el beso, hermanos, es una demostración de amor, una demostración de cariño, de que quieres a una persona. Sin embargo, él le traía lo máximo de iniquidad, lo más perverso que se puede llegar en un grado de perversidad, porque estaba fingiendo y actuando de una manera de lo más hipócrita que puede actuar un ser humano. Él le llegó y le besó y le dijo, me da mucho gusto mirarte, salve, maestro. Y luego le besa y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermanos, este es el estudio. La hermana Pati va a continuar con su estudio. Me prestan los- Sí. Paz de Cristo. Gracias a Dios porque nos permite otro estudio. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos ya a la lección 44, el Evangelio de Jesús. Y para eso me toca leer a mí Mateo 27. Y vamos a estar leyendo 27 del 15 al 31. Y en el nombre de Jesucristo voy a dar lectura. Mateo 27, 15 al 31. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelten? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, como podemos ver, esta escritura me tocó la escritura más fuerte, ¿verdad? Pero me va a tocar abarcar solamente la mitad, y para la otra semana voy a tratar de abarcar otra mitad porque es mucha la información que está aquí. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Estos versículos nos muestran el escarnecimiento de un pueblo lleno de ira y de odio, pues estaban siendo incitados por los líderes religiosos. Si ponemos atención en estos versículos, la gente estaba excitada por ellos, ¿verdad? Porque como era costumbre en el pueblo de Israel, que cada año en el tiempo de la fiesta, en el tiempo de la Pascua, usualmente soltaban a un preso, ¿verdad? Que el pueblo pedía, se lo pedía al gobernador y el gobernador lo soltaba. Pues esta gente estaba ahí para eso. Esta gente había ido allí para decir cuál preso querían que le soltaran. Pero estos perversos y malvados usaron a toda la gente para decirles que soltaran a Barrabás. Y todo eso ellos lo hicieron con este propósito. Bueno, prefirieron a un ladrón, a Barrabás, antes que a Jesús el justo. Luego, Mateo 27 al 18, lo voy a volver a leer, donde nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Así era usualmente, que ellos pedían un preso, no le hace que haya hecho lo grave que haya hecho la persona. Si ellos lo pedían, ellos lo soltaban, ¿verdad? Y era una costumbre que ellos tenían, pues por eso toda la multitud estaba ahí en este tiempo. No era porque ellos querían ver la crucifixión de Jesús, no era eso, era porque ellos iban a ir a pedir a este preso. Y estos malvados, perversos, usaron a la multitud y la incitaron para poder pedir a Barrabás. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Si podemos mirar, el pueblo estaba en tinieblas porque apenas había venido la luz al mundo, ¿verdad? Y todavía no había cumplido todo el plan divino de salvación, porque acordémonos que Jesucristo, el reino que traía, era espiritual y venía a vencer y a destruir al diablo, ¿verdad? Porque él tenía las llaves de la muerte, él tenía todo el control de la humanidad. Pero él venía a despojarlo y agarrar lo que le pertenecía, porque a Dios le pertenecía toda la gloria. Pero él había quitado eso de Dios, pero Dios venía a despojarlo. Y contra eso estaba luchando nuestro Señor Jesucristo, contra todas esas tinieblas que había. Y para eso había venido la luz a este mundo, para sacarlo de sus tinieblas, ¿verdad? Bueno, pues reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Bueno, pues era lo que estaba pasando, que era puro celo, la envidia que estaban entregando al creador del universo. Pilato ve en la costumbre
una forma de liberarse del problema. Él estaba mirando que como era costumbre de soltar a un preso, él lo iba a usar de excusa para poderse librar de todo esto, porque él no encontraba nada, ninguna causa para matar a Jesucristo, ¿verdad? Y él temía también, porque él escuchaba lo que era Jesús, y él por eso temía al pueblo. Pilato ve en la costumbre una forma de liberarse del problema de Jesús, pidiendo al pueblo que eligiera un preso y considerando que si les ofrecía un delincuente, ellos escogerían a Jesús. La propuesta la hizo el propio gobernador. ¿A quién querréis que os suelte? Les está preguntando. Aún no se había perdido los ecos de los hosanas con que el pueblo lo habían recibido unos días antes. Si nos acordamos en Mateo 21, ¿verdad? Cuando la multitud, que era muy numerosa, ¿verdad? Porque anduvo entre las sanidades toda esa multitud que ahí estaban ahora, y toda esa multitud estaba allá en los hosanas que lo habían recibido en su entrada triunfal a Jerusalén. Y no solamente eso, dice que ponían sus mantos sobre el piso para que pasara, luego cortaron ramas y también las ponían en el piso para que pasara y decían, Hosana al Rey, ¿verdad? Y la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaba, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Apenas estaban clamando eso cuando ahora ya estaban diciendo que les entregaran a Barrabás en vez de a Jesús, cuando ellos ya lo habían proclamado rey, ya habían reconocido que era el descendiente del rey David, el Mesías prometido. Apenas habían dicho eso cuando ya estaban allá en la multitud y ellos estaban prefiriendo a Barrabás, ¿verdad? Pero tenemos que mirar claramente con lo que se está luchando aquí. Aquí hay muchas tinieblas porque apenas nuestro Señor Jesucristo iba a quitar estas llaves al demonio, ¿verdad? De su poderío, de su majestad. Pero aquí podemos mirar, por eso estos inicuos, sus sacerdotes, estaban teniendo mucho que ver contra ellos. Lo que ellos estaban acusando a Jesús, ellos eran porque ellos estaban incitando a todo el pueblo. Cuando ellos estaban acusándole que por eso le estaban entregando, y ellos eran esas personas. Por eso no es bueno apuntar con un dedo, porque si apuntamos con un dedo, tenemos 4 para con nosotros apuntándonos, ¿verdad? Pues ellos habían apuntado a Jesús de incitar a la gente, ¿verdad? Y de proclamarse rey, de querer ser rey del mundo. Entonces ellos estaban haciendo todo lo contrario. Aún no se habían perdido los ecos de los hosanas con que el pueblo lo había recibido unos días antes. ¿Cuál quería preferir a Jesús? ¿Cuál preferiría a Jesús antes que a un hombre violento y sanguinario? Sin embargo, Pilato no conocía bien la condición de aquellos. Cuando ellos, toda la multitud, porque pensó Pilato y dijo, ok, la multitud va a preferir a Jesús porque él sana, él restaura todo lo que él tenía, ¿verdad? De fama había llegado hasta los oídos de Pilato. Entonces dijo Pilato, ok, si les muestro a un perverso y a una persona justa, ellos van a preferir a una persona justa, ¿verdad? Porque ellos han mirado las sanidades, ellos han mirado los prodigios, ellos han mirado los milagros. Por eso Pilato estaba 100% seguro que iban
preferir a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es su sorpresa de Pilato? Que estaban prefiriendo a Barrabás, ¿verdad? Incitados por todos los perversos. Entre las gentes estaban los sanguinarios, principales sacerdotes y ancianos, cuyo propósito no era otro que matar a Jesús. Y es que Satanás ya había entrado al corazón de ellos. La envidia los corrompía, el celo estaba apoderado de ellos. Todas las tinieblas estaban en ellos y ellos eran los que estaban haciendo todo esto, ¿verdad? En sí, los gentiles no fueron a buscar a Jesús para matarlo. Los gentiles no anduvieron detrás de Jesús para acusarlo, no anduvieron detrás de ellos para decirle bofa ni cosas malas, no. Ellos fueron del mismo sacerdocio, el mismo sacerdotes, ellos estaban acusando al Creador de la vida. Cuando ellos van ante Pilato y lo llevan, ellos ya llevaban un plan diabólico para matar al Creador del universo. Los dos grupos tendrían influencia decisiva en la determinación del pueblo. Pilato sabía que por envidia los habían entregado, ya que la fama de Jesús se había extendido por toda la nación. Y era lo que estaba pasando. También Marcos nos lo está explicando, que por envidia lo estaban entregando. Y más adelante les doy esa escritura. La envidia es la manifestación de imperioso deseo contra lo que tiene el prójimo. Y es lo que hace la envidia y el celo. Todo el tiempo se apodera Satanás del corazón de la persona que es celosa para darle esa envidia y ese celo de que si tú prosperas, esa persona no descansa hasta verte caída, ¿verdad? Hasta verte en el suelo. Pues así es Satanás. Él no iba a descansar hasta ver tumbado a nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente, a veces hay personas que pasan esto, ¿verdad? Que el celo los corrompe y se apodera de ellos. Es el sentimiento producido ante la prosperidad ajena. Es lo que les estoy explicando. Cuando sienten este celo diabólico, que si la persona está progresando, que si en su trabajo la pusieron en un nivel más alto, todo el tiempo va a venir la envidia y el celo con la cual esa persona tiene que manejarlo, bien agarradita de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios no se agrada de eso, pero si a Dios se lo hicieron, pues ¿qué vamos a esperar nosotros humanamente, verdad? Si a nuestro Señor Jesucristo lo entregaron por celos y por envidia, ¿qué nos estamos esperando nosotros que solamente somos lavados con la sangre del Cordero, verdad? Bueno, pues vamos a estar batallando contra todo esto aquí en la tierra hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y usar las armas, ¿verdad?, que nos dejó, que viene siendo la oración y el ayuno y la lectura bíblica para poder vencer esas armas del enemigo que quiere hacer contra los hijos de Dios. La envidia no solo desea la posesión ajena, sino que procura que quien la tiene no pueda disfrutarla. Eso hace la envidia, que si la persona tiene celo y envidia, no deja que la otra persona esté disfrutando de su bendición, esté disfrutando de lo que Dios le está dando. No deja que haga eso, porque a nuestro Señor Jesucristo no lo dejaron. No lo dejaron sanar a gusto, no lo dejaron predicar la palabra como Él la traía, el evangelio. No lo dejaban, siempre lo estaban acusando y querían encontrar una cosa para hacerle caer todo el tiempo y no lo dejaban por celos. La envidia es maligna como sentimiento de disgusto producido por la prosperidad de otros. Y Proverbios 27:4 nos dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fíjense, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y Marcos 15:10 dice, porque conocían
que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Por envidia, fíjense, cuando ellos lo entregan a Pilato, Pilato lo halla justo, lo halla sin ocasión alguna para matarlo. Y luego lo manda al otro gobernador y también lo halló sin ninguna falta. Mas, sin embargo, ellos tenían tantas faltas contra de él que no solamente quisieron que lo golpearan, porque dijo Pilato, pues lo golpeamos y ya está, ya. Pero no, dijo, no, crucifíquenlo, ¿verdad? Para él era algo feo, grande. Bueno, Mateo 27:19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fíjense, Pilato ya estaba para juzgar a nuestro Señor Jesucristo, ya estaba en el tribunal para ser juzgado. Y él ya estaba para dar sentencia. A ver, pero él quería de una manera o de otra, porque él no miraba ninguna causa para hacer juicio contra él. Bueno, pues él sabía y él estaba tratando, ¿verdad? Ahora ya no nomás trata a él, ahora su esposa le manda a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque él miraba que él era justo, no tenía falta ninguna, pero ya también su esposa decía, he padecido tanto en sueño porque él es justo. Tú no tengas nada que ver con eso, ¿verdad? Su esposa le manda a decir porque sabían que era justo. Y en su rostro se miraba. El gobernador estaba sentado en el tribunal, listo para dar la sentencia. Lo que Pilato reconocía de Jesús hasta este momento es que era un enviado por los líderes. La esposa conoce un poquito más. ¿Por qué? Porque le dice justo, tú no tengas nada que ver con ese justo. Esa es la razón por que incita a su marido para que no condene a Jesús. Y Mateo 27:20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En en todo este complot están los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas, y todos ellos están en todo este complot para para matar a Jesucristo. Ellos están en todo eso. Los enemigos de Jesús, principales sacerdotes y ancianos, se introdujeron en medio de las gentes que habían venido a pedir la liberación del preso, como era costumbre en Israel, y como ya les expliqué, ellos se metieron entre ellos para incitar al pueblo y pidieran que lo crucificaran. Ellos ya habían juzgado a Jesús, ¿verdad? Ellos ya lo habían juzgado y ya lo habían llevado a Pilato para que también lo juzgara. Ellos ya habían condenado a Jesús y también quería que Pilato lo condenara, pero la sorpresa que Pilato dice, yo me lavo las manos y hagan ustedes como tienen que hacer. Y sí lo llevaron a gentiles, ¿verdad? Los gentiles lo mataron, pero ellos lo juzgaron y ellos lo condenaron hasta la muerte. Estas gentes se encontraron con la propuesta de Pilato que les pedía una decisión eligiendo entre Jesús y Barrabás. La acción de los sacerdotes de desorientar la conducta moral de las personas, despertando deliberadamente la preferencia de las gentes hacia un criminal. Es una nueva manifestación de la infamia en que se desenvolvían aquellos impíos y perversos hipócritas, quienes llamándose hijos de Abraham, confirmaban con su conducta que eran realmente hijos de Satanás. Y yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está afirmando lo que yo les estoy hablando. No es que yo me lo inventé,
la palabra de Dios en Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y todo esto les estaba hablando a ellos. Todo lo que yo les estoy diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio, y era lo que Jesucristo ya les había dicho, ¿verdad? Ella venía diciendo las profecías, que era necesario que el Cristo padeciera y muriera, ¿verdad? Y luego iba a resucitar. Ella les había dicho, pero hay de aquel por quien iba a ser entregado nuestro Jesús, nuestro Rey, nuestro Redentor. Hay de aquel, ¿verdad? Pues estos perversos que fueron grandemente usados por Satanás. Si ustedes se fijan que todos nos podemos mirar la declinación, ¿verdad? Desde el rey Salomón. Venimos mirando cómo fue declinando por la idolatría y cómo fue viniendo el pueblo declinando vez tras vez, ¿verdad? Pues cuando Jesucristo vino a la humanidad no había fe. Estamos mirando claramente que no había fe. Aunque ellos eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Podemos mirar que no había comunicación con Dios realmente. Ellos estaban muy envueltos en todo lo que era la política, en todo lo que venía a Roma a traerles. Ellos estaban envueltos en todo lo que Roma traía. Y su corazón no estaba en la palabra de Dios realmente. Porque cuando el corazón está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios automáticamente mete temor en el corazón de hacer lo malo, ¿verdad? Pues su corazón no estaba en la palabra. El diablo fue homicida desde el principio, buscando la destrucción de la humanidad y hundiéndola en el abismo de la muerte, tanto físicamente como espiritualmente. Y era lo que estábamos mirando, que ellos estaban muertos espiritualmente, no había nada de sensibilidad en ellos, en lo espiritual, ¿verdad? Porque el reino que Jesús traía era un reino que se los estaba exponiendo a ellos, que el reino de Dios se había acercado a vosotros. Era lo que Jesús les decía a ellos, ¿verdad? Que ya se había acercado el reino a ellos. Pero ellos dijeron, pues, ¿quién es este? Es un hijo de una persona, ¿verdad? De José, ¿verdad? ¿Quién es este? Pues, ¿y quién es María? ¿Quién es José? Para que lo reconozcamos, y no lo reconocieron. Hasta esa degradación había llegado el que se consideraba sacerdocio de Dios. Hasta eso había llegado ellos, a llevar a Jesús hasta el pretorio, hasta la muerte. La declaración de Pedro luego de la resurrección del Señor es un excelente resumen de esta situación que Mateo describe en este versículo. Ya después Pedro lo dice en Hechos 3, del 3 al 15, ¿verdad? Él les dice también a ellos directamente. ¿Por qué? Porque no cambiaron. Ellos miraron aún cuando ya Jesucristo, ¿verdad?, entregó su obediencia a Dios, entregó su espíritu, obedeció hasta la cruz, hasta la muerte, y ya cuando él entrega su espíritu, dice que hubo un gran terremoto, se oscureció, luego dice que el velo fue roto desde arriba hasta abajo. Después de haber mirado que el velo fue roto, ni allí creyeron tampoco, porque ellos supuestamente ministraban en el templo. Y si el sumo sacerdote haya entrado y haya mirado, ellos hayan creído. Pero después Pedro
se levanta lleno del Espíritu Santo y él les comienza a decir y acusarlos a ellos en Hechos 3, del 3 al 15. Y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Fíjense, los está acusando directamente y les está diciendo, Pilato ya había resuelto en su corazón ponerlo en libertad, pero ustedes lo entregaron. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí Pedro los está acusando de nuevo, porque ellos no se quedaban en paz, ya habían hecho lo que habían querido con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahora querían hacerlo también con los apóstoles. Nunca quienes habían aclamado a Jesús habían pedido su crucifixión, a no ser por la influencia de los líderes religiosos que los corrompían. Abusaron de la posición que tenían y pervirtieron la sagrada función de sacerdotes del Altísimo para ofenderle, pidiendo la muerte del justo. Y era lo que ellos estaban haciendo. Y ya por último, Mateo 27, 21, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. La sorpresa del gobernador debió haber sido grande, porque él esperaba que dijeran a Barrabás. Por eso les dijo, ¿a cuál de los dos? Porque les está poniendo a un perverso. El Barrabás sí debía muerte, él debía muerte, era un hombre perverso, por eso estaba en la cárcel, ¿verdad? Y por eso le dijo Pilato, ¿cuál de los dos? Porque él pensó que iban a escoger al perverso que mató a Barrabás. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ellos dijeron que soltara a Barrabás. Solo el fanatismo y la dureza de un corazón que por años resistió al Espíritu de Dios pudo llegar a semejante desatino y a la práctica de una perversidad semejante. Luego, primero tuvimos su juicio que le hicieron ellos, ¿verdad? Y luego lo llevaron a Pilato. Luego, su sentencia, ¿verdad? Y esa sentencia la vamos a mirar la siguiente semana. La sentencia fue terrible, porque no fue cualquier sentencia. Comenzaron a gritarle, después que gritaron, Hosana al Dios, Hosana al Rey de David, Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Primero de haber gritado eso, ahora estaba gritando la multitud, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Incitados por estos perversos, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Ellos llevaron a Jesús a la muerte. Los gentiles lo crucificaron, pero ellos fueron los que lo sentenciaron. Ellos fueron los que lo enjuiciaron. Y hermanos, para la siguiente semana vamos a ver la sentencia que va a ser muy cruel y muy triste. Y este es el estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor nos va a despedir con una oración. Hermano, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir despediendo, dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias por habernos reunido, Señor, y haber escuchado, Señor, tu palabra. Y sabemos, Señor, que cada día aprendemos más, nos acercamos más a ti. Bendícenos, queremos tu bendición, Señor. Queremos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.